días, bienvenidos a este programa de Tecate Relatos y Memorias. Como se dan cuenta, continuamos con el programa pasado, ahora este momento con otros niños, con otras niñas, que nos vienen a platicar un poquito acerca de la historia de Baja California. ¿Y por qué la historia de la Baja California? Bueno, estas niñas participaron en el foro de discusión que se realizó en Tijuana, que se llama Foro de Discusión Conociendo la Baja California, que se llevó a cabo el día lunes 18 de abril. ¿Y quiénes son estas niñas que participaron? Vamos a mencionar el nombre de cada una de ellas. Comenzamos por este lado. Hola, mi nombre es Carol García Mayorga. Yo provengo de la Escuela Colegio Español y vengo de Tijuana. A ver, Carol, ¿y qué te gusta más de la historia de Baja California? ¿Qué te llama la atención? Me llama la atención cómo les enseñaban a los indígenas. ¿Cómo les enseñaban a los indígenas? Ok, continuamos. Mi nombre es Regina Valdés Molina. Vengo de la Escuela Instituto Villarrica de Tijuana. ¿Y algún tema que te guste sobre la historia de Baja California? ¿Que te llame la atención? La Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, perfecto. ¿Y tú? Mi nombre es Isis Sofía Contreras Aragón, vengo de Tijuana y estoy en la escuela Colegio de Profesores Nena Flores. Ok, ¿y cuál es el tema que más te agrada de tu libro? De tu libro de Baja California de tercer año. La llegada de los españoles a mi entidad. En la llegada de los españoles a tu entidad. Ok, antes de que se me pasara, queremos felicitar al Día de las Madres. Obviamente yo como mamá felicitamos este día y también agradecemos a las mamás que nos trajeron a los niños aquí en el programa, ¿no? Bueno, ahora comenzamos con lo más importante. El día de hoy traigo aquí unas preguntas que más que nada van a ser como para abrir el tema, para que las niñas empiecen a soltar. ¿Y quién quiere ser primero? Pásale pues. Hágale que sea, el que tú quieras. ¿Qué consideras de forma parte del patrimonio natural de Baja California? A ver, ¿alguien más que se lo sepa? El patrimonio. La bufadora, ¿qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? La bufadora es un espectáculo natural que está en una sierra. En una sierra. ¿Y qué pasa en la bufadora? ¿Qué pasa? Que dicen que algunos es muy bonito, muy hermoso, van muchas personas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que sale agua. ¿Cómo le hace el agua así? Y ahí, ¿no te tocó escuchar que muchas personas que van se mojan? ¿Sí? ¿Has escuchado? Sí. Sí, que lanza mucha agua. Ok. ¿Cuál otro sería otro lugar que podría considerarse como patrimonio cultural de Baja California? ¿La Rumorosa? ¿Han escuchado acerca de la Rumorosa? Ya sí. A ver. Está aquí y hay muchas pinturas rupestres. Hay muchas pinturas rupestres. A ver, Gil. ¿Qué me puedes mencionar de la Rumorosa? ¿Paso? Ok. ¿Tú? Está formada por rocas de gran tamaño. Rocas de gran tamaño. Ok. ¿Qué más? Que ahí se encuentran pinturas rupestres. Y yo vi un video de esas que una señora nos dijo que ahí encontró fósiles y así. ¿Fósiles? Sí, también. Y entonces como vio las pinturas rupestres, nos dijo que creíamos que eran estos animales. Y también nos dijo que si caía una roca encima de ellos, pues ya no iban a existir. Ya se iban a borrar y entonces por eso están protegidas y una roca les da caer. ¿Qué grupo étnico pasaba ahí por la Rumorosa? Los Quiliwa. ¿Otro? ¿Los Kumiai? ¿No? Ok, vamos a continuar con otras tantas preguntas. ¿Quién sigue? ¿Quién de las dos? Va. ¿Qué misiones se fundaron en Baja California? A ver, ¿qué misiones se fundaron en Baja California? Los jesuitas fundaron 3 misiones, una llamada Las que te sepas. San Francisco de Borja, otra Santa Gertrudis la Magna y también fundaron una que se llamaba Santa María de los Ángeles. Los franciscanos fundaron una sola misión llamada San Fernando Rey de España de Belicatán. Okay. ¿Y las misiones de los dominicos, te las sabes?
¿No? Ok, vamos a que pase otra, que diga, que les mencione otra de las niñas, ¿ok? Tú. Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de Rosario. Ok, son dos, ya mencionaron algunas. ¿Lo continuamos? ¿Tú? Paso, ok. Las misiones que se encuentran aquí en Baja California, pues son 12. Aquí nos mencionaba que solamente hubo una misión que fue por parte de los franciscanos. Se les menciono rápido, son 12. San Miguel Arcángel de la Frontera, Nuestra Señora de Guadalupe, San Tomás de Aquino, Santa Catarina, San Vicente Ferrer, San Pedro Mártir, Santo Domingo, tenemos Nuestra Señora del Rosario, Santa María de los Ángeles, San Fernando Rey de España, Santa Gertrudes, San Francisco de Borja. Son todas estas misiones. Y no nos imaginemos estas misiones que todavía, la mayoría de ellas ya no se conservan, digamos que ya son como restos, o vas al sitio de las misiones y no pareciera que son misiones porque ya ha pasado el tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con otras preguntas. A ver. ¿Qué aprendieron de los indígenas de los soldados y los misioneros? Ellos aprendieron a leer en ocasiones, a escribir, a tejer, a la agricultura, a ser sedentarios y aprendieron rezos y ya. ¿Qué más? Sedentarios, ¿cómo entiendes la palabra sedentarios? De que se quedaran en un lugar. En un solo lugar. ¿Alguien más que quiera complementar? Tenían un lugar fijo donde vivir. Tenían un lugar fijo como vivir. Que también iban a tomar atoles de maíz preparados para ellos. Ok, ¿y cómo era la relación entre los soldados y los indígenas? ¿Se llevaban muy bien o...? Muy mal. Muy mal, ¿por qué se llevaban muy mal? Porque los indígenas cuando querían agredir a los misioneros no los dejaban. Ajá, ¿y qué más? Porque las cosas que les decían los misioneros a los indígenas que iba a hacer ocasionaba que hicieran rebeliones. Hicieran rebeliones. De hecho, se menciona en algunas cartas, en algunos documentos, que ciertos indígenas se levantaron en las misiones, se rebelaron. Eso es muy, muy, muy fuerte. Entonces eso nos habla de la relación que a veces no era la más adecuada. Y eso se supo por los escritos. Por los escritos, por los documentos, por las fuentes. ¿Qué más nos puedes comentar tú? ¿No? Paso. ¿Pasamos a otra pregunta? Sí. Sí, otra pregunta. ¿Quién sigue? ¿Sigues tú, verdad? A ver. Que se revuelva, Okay. ¿Qué puedes decir sobre el puerto de Ensenada durante el Porfiriato? A ver, esa sí te la sabes. Que antes se fundó la Real del Castillo. Uh-huh. Y como se fue disminuyendo el oro Uh-huh. y la población, la cabecera política del Partido Norte se desplazó a Ensenada. Ok, ¿qué más? ¿Qué me puedes decir? Durante el Porfiriato de Ensenada, Uh-huh. lo que introdujo Uh-huh. como el cine, el telégrafo, solo ¿Qué más? ¿Hasta ahí la dejamos? Ok, no te preocupes, no pasa nada. Ok, sigues tú. A ver. ¿Cuál te toca? ¿Elígela? ¿Cuáles fueron las órdenes religiosas que vivieron en la península? Eso sí no la sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles son las órdenes religiosas que llegaron a la península? Jesuitas, franciscanos y dominicos. Ok, bueno, ¿algo más? Ellos fueron llegando por orden. Primero los jesuitas, después los franciscanos, después los dominicanos. Después los dominicanos. ¿Algo más que quieras agregar? ¿No? Ok. Nos fueron con otros. Ok. A ver, elige otra.
¿Cuáles fueron las órdenes religiosas que vinieron a la península? Fue la misma, nos equivocamos. A ver, otra. Es que ya se repitió esa pregunta, pues. ¿Qué elementos eran necesarios para fundamentarse las misiones? Era necesario que hubiera agua cerca, tierras buenas para la agricultura, que hubiera pasto para que los animales comieran, indígenas cerca. Ok, ¿algo más? Que también se ocupaba tierra para el cultivo, estar cerca de un arroyo. Okay. Continuando un poquito de eso de las misiones, ¿qué plantas o qué animales trajeron los misioneros aquí a la península? Trajeron animales como vaca, cerdo y caballo. Trajeron cereal como trigo y cebada, y trajeron frutos que no habían en la religión como manzana, naranja y dátiles. ¿Tú? ¿No? Ok, bueno, igual ahorita vamos a continuar con el programa, solamente para decir que vamos a pasar a otra cápsula. Espero que les haya gustado un poquito estos primeros minutos y continuamos. Muy buenos días, bueno, pues estamos aquí en Corredor Histórico Carem. El Museo Comunitario de Tecate. Así es, el que está en pues, lo que todos conocemos como la Casa de la Cultura, ¿no? En la parte de atrás. Y aquí me acompaña la profesora Lupita, que es guía turística por Tecate, autorizada por la Secretaría de Turismo del Estado. Muy bien, bueno, pues es amiga del programa, desde luego, y amiga aquí de todos los que nos gusta esto de la historia, ¿no? Entonces, accedió muy amablemente a hacernos un breve recorrido por esto que es parte del museo, que es la cabaña específicamente, maestra. Es la Casa de Ranchos. Casa de Ranchos, porque bueno, la invitación es que vengan a conocer todo en general, pero son 3 etapas. Ahora estaremos en la época de Ranchos, ¿no? Y bueno, le cedo la palabra a la profesora porque es quien conoce aquí, quien bueno, ha visto cómo se ha construido todo esto y cómo ha ido creciendo poco a poco y cómo se ha ido llenando también este espacio que estaba vacío, ¿no? Profesora, ¿qué nos podría decir sobre esto? Me parecía muy importante, desde luego, el esfuerzo que se ha hecho y ya empezar con el recorrido un poquito. Muy bien. Bueno, antes que nada, este es un esfuerzo de una asociación civil que se llama Corredor Histórico Carem. Y uno de los sueños era pues que Tecate pudiera tener un museo donde pudiera platicar su historia o contar su historia a quien viniera a visitar. Y no solamente a quien viniera a visitar, sino para que sirviera para aquellos niños que en 3er grado de primaria deben de conocer la historia de su comunidad y de Baja California, o sea, de su estado. Entonces, la asociación ha sido muy afortunada porque ha sido apoyada por el municipio, por el gobierno del estado, a través del gobierno federal, y en este caso particular el museo es gracias a esa gestión que la Secretaría de Turismo hace, primero a nivel local, a nivel estatal, se va hasta México y autorizan 5 millones para la construcción de los edificios única y exclusivamente de este museo. Y ahí es donde empieza la historia de este museo. Y claro, como es un museo comunitario, ¿aquí qué debe haber? Bueno, ya la vez pasada platicaron de la época de los nativos, pero ahora viene la época de ranchos, que es muy importante para la composición de lo que fuera primero una subdelegación, después una delegación y que luego se convirtiera en el municipio de Tecate. Así es. Bueno, pues empezamos con el recorrido. Claro que sí. Adelante. Bueno, pues lo que le quiero platicar a todo visitante, que una vez que entres en este lugar, que es la Casa de Ranchos, es una casa de ranchos de gente que tenía lana. ¿Por qué voy a decir que tenía lana? Porque los que no tenían regularmente tenían que cocinar en una hornilla afuera, y aquí en este caso vamos a ver una estufa de lujo que costaban y cuestan mucho dinero las estufas de leña. Y bueno, en los ranchos había que hacer todo un procedimiento para que pudieras ir y recoger la leña, y si en ese rancho se tenían animales como las vacas, pues había que ir a recoger las buñigas, se le llama, cuando ya estaba seca el excremento de la vaca, porque eso permitía perfectamente ponerlo como base para que se prendiera la llama, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, de la leña que podías recoger, eso no quiere decir que ibas y cortabas un árbol, sino que ibas y recogías todo lo que estuviera seco alrededor por temporadas y lo traías a la casa. En caso de que hubiera un árbol caído y demás, bueno, se cortaba la leña, había un hacha y era una tarea de los hombres
Pero cuando no estaban los hombres, ¿a qué no saben a quién les tocaba? Pues a las mujeres, efectivamente. Y en este caso particular, a mí me toca esta historia de vivir en un rancho desde muy pequeña y aprender todas las labores que se hacen en un rancho. Y que sobre todo las mujeres eran un pilar importantísimo, porque el hombre se iba a trabajar y la mujer se quedaba en la casa. Y ustedes saben que las mujeres son las que tenemos más trabajo en la casa. Y bueno, desde muy temprano levantarse, prender la estufa de leña, poner el café de calcetín. Y en aquellos tiempos me acuerdo que a mi bisabuela le pregunté que por qué le decían de calcetín y me dice, bueno, hija, es que agarro yo un calcetín de tu tío y lo pongo en esta arilla y la meto y ahí pongo el calcetín. Obviamente que no era cierto que era un calcetín, ella lo hacía. En aquellos tiempos se vendía la harina del Rosal. Entonces, el recipiente era de tela, entonces era manta resistente. Entonces ella lo lavaba perfectamente de tal manera que borraba hasta el rosal y hacía el recorte para hacer un cono y que era el filtro para el café. Y bueno, como ella vivía a la vera del camino, en el rancho Álamo Bonito, donde la vera del camino porque era el camino vecinal de Tijuana a Tecate y al mismo tiempo a Valle de las Palmas, ella siempre tenía esta cacerola, porque esta era de mi bisabuela, con frijoles. Se iba resecando y recuerdo que le echaba agua o leche y queso encima. Y en esta parte de aquí siempre tenían las tortillas. Entonces yo le decía que por qué a la gente siempre les ofrecía un taco, que por qué tenía la gente que venir ahí. Entonces ella decía que nunca sabía uno cuándo le iba a tocar pedir en otro lugar posada. Entonces ella ofrecía café, un taco, agua, lo que fuera. Regularmente los carros que se paraban por ahí era porque el carro se les había calentado o efectivamente querían ir al baño, cosas por el estilo. Pero es la estufa de lujo en aquellos tiempos. Y de lujo porque además el piso aquí es de madera y en aquellas ocasiones el piso era de tierra. El piso era resanado de tal manera que cuando abrían esta parte de aquí salían lo que era el hollín o las cenizas, y lo que era, vaya la redundancia, cenizo, era lo finito, se retomaba, se mezclaba con un poco de tierra y con eso se resanaba el piso, o sea, había una piedra que se había levantado. Y bueno, aquí estamos viendo diferentes artefactos, tales como este, que igual era de mi bisabuela, de la plancha, con la que me tocaba practicar. Y aquí hay otra muy curiosa, pero a esta se le metía el carbón. Esto es también muy interesante, en esas no me gustaban porque si metías el carbón, lo negrito salía y se te manchaba la ropa. A mí me gustaba más esto porque teníamos un pedazo de tela para tallar antes de empezar a planchar. Entonces era muy cansado porque son muy pesadas. Pero aquí también tenemos otro artefacto que es el molino, que antes del molino, bueno, era menos fácil poder moler el maíz y demás, y tiene que hacerse en un metate, ¿no? Entonces piedra, es pesado, es una labor muy cansada. La practicidad de esto con la modernidad es que, bueno, molías el maíz y todo lo que te diera la gana. En ese sentido, mi bisabuela, yo vi cómo hacía el chorizo. Primero cocinaba chiles y demás, y luego, bueno, pues había que moler la carne de res o lo que eran los cueritos o lo gordito, decía ella, y luego posteriormente se mezclaba y en una tripa, óiganlo bien, de res, perfectamente lavada, se iba metiendo esa mezcla de carne con chile y era lo que nos daba el chorizo, que se me hizo agua a la boca, porque cuando lo hacía en esta cacerola, el aroma era delicioso y cuando lo mezclaba con frijoles, discúlpenme, los hacía chinitos porque además le echaban la manteca de cerdo, los asientitos, no, un taquito de esos era más que una delicia, era un manjar en aquellos tiempos, ¿verdad? Y entonces también tenemos otras cosas como que cuando viene la modernidad, estoy hablando, pues ya había manera de hacer más rápido las tortillas. Entonces yo decía, no, pues esto a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque con dificultades aprendí a hacer a mano las tortillas de harina, ¿verdad? Que yo le dije, Nina, yo quiero aprender, y me hizo un palote con trasero de una escoba, y ella tenía algo más grueso. Y claro, cuando aprendía, las tortillas parecían guarache y yo quería agarrar un plato y redondearlos. Pero ella dijo, con la práctica vas a aprender y te van a salir redonditas. Cuando esto viene es porque ya también hacen las tortillas de maíz, porque la tortilla de maíz se hacía obviamente también a mano, pero era este movimiento, ¿verdad? Ir cuidando que la tortilla no se fuera a partir. Ya cuando viene esto, pues pones la bola y rapidísimo lo haces. Me encanta porque inicialmente tenía algo que le llamaban globo, y cuando viene esto, bueno, pues vamos a batir las claras a punto de tutón, ¿no?
antes lo hacíamos con un tenedor y te cansabas, era horrible, y que nadie viera lo que estaba haciendo porque se cortaba la espuma. Bueno, que a lo mejor son mitos, ¿verdad? Y en ese sentido también tenemos este tipo de plato. Se utilizaba mucho el peltre, e incluso lo que no está aquí, que es la cafetera, eran de peltre, y los vasos, los tazones o los pocillos que le llamaban ellos para calentar el agua, eran de peltre. Los que tenían más lana, bueno, pues ya compraban cerámica. Estas dos cerámicas que tenemos aquí vienen de Baja California Sur, pero antes de que llegaran a Baja California Sur, venían de Francia. Entonces, todo lo que estaba ahí era francés, las telas, los perfumes y demás. Y llega aquí porque una residente de Tecate en la actualidad nos los presta aquí al museo para que nosotros pudiéramos ver qué bellezas tenían allá, pero diciéndole, lo vas a cuidar como oro molido. Entonces, aquí tiene incluso de dónde fue elaborado les decían China a todo lo que era los platos o las vajillas. Y tenemos un servidor que cuando yo veía a mi bisabuela hacer el pan de harina, decía, vamos a cernir. Y yo decía, ¿esta cosita para qué? Aquí se pone la harina, se le da vuelta, y si había grumos, bueno, queda sin ningún grumo para que tu pan quedara perfecto. Porque además, ella horneaba acá. Entonces, era una maravilla ver cómo la masa se iba preparando y luego la ponían en un molde, que recuerdo el primer molde que le di a mi bisabuela, era una cacerola que no tenía cola, que ella la adecuó para que fuera un molde. Y entonces este es el horno, y en el horno tú puedes poner esta pieza en la parte más baja o en esta para los pasteles, porque el calor tiene que llegar uniforme, a menos de que fueras a hacer el pavo o demás, lo tienes que poner en la parte de abajo para la cantidad de calor, para la cocción de los alimentos. En ese sentido era mucho trabajo en los ranchos, demasiado, pero que la mujer regularmente tenía que aprender. Y bueno, había un momento en el que si hacías las tortillas, había que ponerlas y cubrirlas en un tortillero, y las mujeres hacían estos en los ranchos. O sea, no había descanso. Cuando descansaban hacían adobes, ¿cómo? Bordando o tejiendo, o lavando, o surciendo, o más bien reciclando. Entonces aquí está en un trastero, ¿verdad? Donde en este caso tiene vidrio, pero en aquellos casos a lo mejor no tenía el vidrio porque no había la manera de poderlos obtener, ¿verdad? Y era un trastero. Pero luego viene la... Muy buenos días, estamos de vuelta con este programa de Relatos y Memorias, y como vemos estamos continuando aquí con estas pequeñas niñas que nos están hablando bastante sobre la historia de Baja California. Ellas, pues cada una en su manera de contárnosla, es la manera que ellas la entienden y nos la pueden hacer entender a nosotros. Y otra cosa también, espero que les haya gustado la cápsula que acaban de ver hace unos momentos. Pero bueno, continuando con estas preguntas, ahorita sigue Isis. A ver, Isis, sigues tú, elige una. Listo. Aquí. Pásamela. Aquí nos vamos a dejar. ¿Quién es Eusebio? ¿Quién fue? Padre jesuita. ¿Y qué más hizo? ¿Qué? No sé. No pasa nada. ¿Sabes quién fue Salvatierra? A ver, ¿quién fue Salvatierra? California para enseñarles a los indígenas la religión católica, la forma de vida europea y el cristianismo. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar ustedes?
¿No? Paso. Paso. Bueno, muchísimas gracias, Isis. Ok, ¿quién más sigue? ¿Carol o Regina? Carol. Carol, a ver, Carol, La agarra. alcanzó. Agarra una. ¿Cómo era la vida en las misiones? ¿Qué hacían? ¿Cómo era la vida de las misiones? ¿Qué hacían? Ellos hacían la agricultura, también evangelizaban a los indígenas y su vida ahí era buena, pero para los indígenas más o menos. ¿Quién les enseñó a rezar a los nativos? Los misioneros. Los misioneros. ¿A qué hora se levantaban? ¿Cómo a qué horas creen que se levantaban los nativos? No, pero A las 6 de la mañana. Bueno, no tenían el reloj preciso, pero dicen que se levantaban muy temprano. La primera cosa del día que realizaban era irse a misa, a rezar ciertas oraciones. pero ellos se quedaban pocos tiempos por falta de periodos cortos. Periodos cortos. Estaban periodos cortos en las misiones. Porque por falta de recursos y alimentación. Ok. ¿Y qué les enseñaron los soldados los nativos? ¿Qué les habían enseñado? A tejer, en ocasiones leer. A leer. ¿Les gustó venir al programa? Sí. ¿Les gustó hablar sobre Baja California? ¿Qué más? La agricultura. La agricultura, porque estamos hablando que traían animales muy diferentes que los nativos. Y la ganadería, animales muy diferentes que ellos no conocían. Entonces, pues fue un proceso que fueron irles enseñando poco a poco. Y estos nuevos frutos o nuevos vegetales que iban aprendiendo. Ok, sigues tú, Regina. Gracias. ¿Qué hacían los militares ¿Qué hacían los militares de las misiones? Ahorita estábamos hablando de ello. A ver, ¿algo más que quieras complementar? Que los vigilaban también a ver si realizaban los trabajos que ponían los misioneros. Ok, los vigilaban, estaban al pendiente. ¿Algo más? ¿No? ¿Algo más? Paso. Ok. Sigues tú otra vez, ¿verdad, Isis? A ver. La devolvemos. Listo. Agarra el que tú gustes. ¿Quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? A ver, espérame un poquito. Cristóbal Colón llegó a América, pero no lo descubrió porque creyó que estaba en la India. Y después el que descubrió América fue Américo Vespucio. Américo Vespucio, que por eso se llama América. ¿Algo más? Como ellos pensaban que fue una isla, llamaron a los pobladores de ahí indígenas. ¿Indígenas? Indios también. ¿Algo también que se puede mencionar? En el continente europeo se buscaban las maneras más fáciles de llegar a las Indias. De llegar a las Indias para comprar mercancías como seda, pimienta y canela. Se ignoraba que entre Europa y Asia existía América. Cristóbal Colón organizó una expedición. Al llegar a este continente, creyó que había logrado el propósito. Por ello, llamó indios a sus habitantes. Bien, muchísimas gracias. A ver, ¿quién sigue? ¿Quién más sigue? Carol, a ver, sigues tú. Ahí está. Escoge la que tú crees que nos vamos a saber todo. ¿Cómo comían los indígenas? Ellos comían el famoso atole, que lo preparaban, que agarraban bellotas y que los remojaban por unas 2 semanas. Después de que se remojaban, los pelaban y se hacía su famoso atole de bellota. ¿Ya lo has probado? No. ¿Alguno de ustedes lo ha probado? ¿Han escuchado cómo sabe? ¿O han leído? No, pero dicen que sabe rico. ¿Que sabe rico? Yo no lo he probado, pero sí he visto las bellotas y dicen que sí es un proceso muy largo para realizarlo. Sí. Y algunos dirán que el atole de bellota era tan importante que cuando ellos realizaban ciertas ceremonias eran lo único que consumían
días anteriores. Entonces, Es que era sagrado para ellos. era sagrado para ellos. Ok, continuamos con otra pregunta entonces. ¿Quién sigue? Yo. A ver, pues, ya nos faltan un poquito menos. ¿Sabes quién es Hernán Cortés, Pedro Álvaro, Nuño de Guzmán y Antonio Mendoza? ¿Quién es para? Son exploradores españoles que oyeron los tesoros que habían en California y fueron a buscarlos tesoros en Baja California. Ok, ¿alguna que quiera agregar algo más? Paso. ¿Quieres agregar algo? Isis? Ellos pelearon por el derecho de buscar y explotar tesoros que habían oído hablar en la supuesta isla California. ¿Y qué me puedes mencionar sobre California? ¿Saben por qué se llama California? Yo. ¿Tú dices? ¿Algo que quieras mencionar? Porque los españoles gustaron de leer novelas, una de ellas titulada Las selvas de Esplandián, que hablaba de las hazañas del príncipe Esplandián en la isla California, que era habitada por mujeres guerreras gobernadas por la reina Calafia, que poseían armas de oro y piedras preciosas. Muy bien, me gusta mucho lo que me acabas de decir. Y ¿Qué más? ellas ¿Qué más se como puede agregar? pensaron que era esa isla, la llamaron California. Después de unos años descubrieron que era una península porque estaba pegada a México. Exactamente. O sea, hay mapas de hace mucho tiempo, que esos mapas viejitos, que la península está así como una isla. Entonces, ya será a los años, con estas nuevas exploraciones, que la gente se va a dar cuenta que era una península, ¿no? Que ya estaba conectada. Yo vi la península de Baja California en un comercial desde el espacio. ¿Sobre el espacio? Sí. ¿Y cómo se ve? Se ve con muchas luces. Con muchas luces. Hasta le dije, mamá, ¿dónde estamos? Ok, muchas gracias. ¿Quién más sigue? ¿Quién es la que sigue? O de Tim Marín. A ver, Isis. Ya faltan 3. Mira, una para cada quien. Ya vayan escogiendo una. ¿Qué puedes decir sobre la compañía Colorado River? ¿Qué podemos decir? Esa compañía contrató a los chinos que llegaron a Mexicali en busca de trabajo y como no tenían papeles para estar en ese municipio, hacían túneles en sus casas para esconderse y también dirigirse a Estados Unidos sin pasar por la... Okay, sin pasar por la línea, ¿verdad? Tenían que escabullirse de alguna forma los chinos o los asiáticos, ¿no? A eso se le llamaba la chinesca. La chinesca. Ok, muchísimas gracias. Ok, antes de continuar con las otras 2 preguntas que nos hacen falta, vamos a pasar otra cápsula. Esperamos que sea de su agrado. Muchísimas gracias. Y en aquel tiempo estamos hablando de que si mataban un animal había que destazarlo, limpiarlo obviamente, destazarlo, separar las piezas, pero como no había refrigerador, había un lugar especial donde se guardaban todo lo que fuera alimentos y demás, porque se sacaba el sol, se fileteaba, decía mi bisabuela, se cubría de sal, tanto el hueso como la carne, se ponía al sol, y eso era para que la mosca, que cuando pusiera un gusano, pues no se reprodujera, ¿verdad? Entonces, si había humedad, había que meterlo inmediatamente a la casa, y al siguiente día volverlo a sacar hasta que la carne o los huesos o lo que se estaba preparando estuviera perfectamente seco para poderlo ya guardar por mucho tiempo. Y cuando no hubiera carne, por decir, bueno, pues ya tenemos, vamos a bajar un tasajo, decir, vamos a sacar los huesos y había que cortarlos, trocearlos para hacer un caldo. Y los caldos en ese tiempo, otra vez el bisabuelo de Stainé, eran complementados por lo que tuvieras en el jardín de la casa. Había un huerto todo el tiempo, ahí tenías hortalizas, tenías árboles frutales y demás. Y esto también da pie a que no solamente la carne y los huesos,
sino cuando tenías muchos nopales o tuviste mucho tomate o mucho tomatillo o mucho durazno, hijo, pues vamos a enfrascar. Y había que hacer todo ese procedimiento de lavar, limpiar, cocer, y luego lo más serio para mí era la enfrascada, porque había que hervir el agua y luego los frascos. Al final, cuando se llenaban de lo que pudiera tenerse, se le ponía cera arriba para sellar. Se metía ahí y una vez que estaba caliente, la cera iba tapando, los sacabas, secaba o se enfriaba la cera y luego le ponían la tapadera y luego lo podías poner en el almacén y te iba a durar toda la temporada. Que si era invierno, vamos a sacar la jalea de higo o vamos a sacar los nopalitos para hacer tal, ¿sí? Pero había una despensa previa a un trabajo de recolección y demás. Porque no había refrigerador, pero luego viene la hielera, cuando el hombre dice, vamos a resolver para que los alimentos no se nos echen a perder, entonces vienen las hieleras. Y del rancho cada fin de semana había que venir a comprar las barras de hielo que se ponían completas, ¿verdad? Y entonces ya nos permitía guardar diferentes cosas. Mi bisabuela siempre hacía crema, o que se acababa de voladísima. ¿Por qué? Porque es riquísimo con los frijoles. Y entonces la crema, la mantequilla, los quesos que ella hacía, ponía quesos a orear, decía ella, y los vendía. La gente que pasaba le compraba. Entonces, esta viene a resolver hasta cierto punto esa situación de la conservación de los alimentos, ¿verdad? Que va evolucionando. Claro, como no había electricidad, había que hacer uso posteriormente de la hielera. Pero cuando viene la electricidad, todo cambia, porque entonces en los ranchos había que tener una planta de luz. Y esa planta de luz, como este era un rancho productor de leche, que inicia con la vaquita, después la suiza y al final es la leche Jersey, que yo recuerdo perfectamente que empezó con 6 vaquitas, y no les voy a platicar, eso sería otro día. Ese procedimiento de cómo aprendes a hacer la ordeña, cómo aprendes a que esa leche se transforma en todas estas cosas, y que luego viene alguien que recoge la leche en tarros que vamos a ver ahorita en la troque, y que cuando faltaba un poquito de leche para el límite, pues había que ponerle agüita para que la Jersey nos pagara completamente. Entonces tenemos esto, y luego también la ordeña, cuando ya se multiplica a una veintena de vacas, porque al principio todas tenían nombre, pues era manual, ¿verdad? Ya con los años, ya en los 70 vienen estas máquinas, que ahora son otras más modernas, y que permiten que ese procedimiento evite que, el animal vaya a contagiarse si la persona que ordeñó a la vaca anterior estaba enferma y vaya a contagiar a la que sigue. Estas son para la cuestión de la higiene. Bueno, aquí tenemos una pieza muy importante donde están los miembros de la Asociación Ganadera de Tecate, que en el 63 hay una exposición, la famosísima Feria Tecate en Marcha, la Feria Agrícola Ganadera Regional Tecate en Marcha, y donde el señor Andrés Delgado era el tesorero, el secretario don Rodolfo Findres y el presidente Rodolfo Castro. Y entonces, en ese sentido, se pone en exposición todas las marcas de herrera, por los que estaban ya en esa asociación a nivel local. Entonces, es darle la importancia a quienes hicieron un gran esfuerzo para hacer un registro, y pues había muchos ranchos. Y gracias a que había muchos ranchos, o empieza a crecer esa cantidad de ranchitos o rancherías, por no decir ranchos, porque ranchos quiere decir algo más amplio, con producción ya sea de ganado o agrícola, además. Entonces a lo mejor los ranchitos tenían como lo indispensable en la casa, ¿no?, para sobrevivir. Y por temporadas salían estas personas que vivían en esta ranchería a otro rancho a trabajar para poder subsistir. En ese sentido tenemos aquí también algunas piezas, estas poltronas. Las poltronas no son más que las sillas mecedoras que las abuelas o los mayores utilizaban, y que en lo particular a mí me encantaba porque en las tardes, para contar cuentos o historias, pues era sentarse en la poltrona y nosotros alrededor en el piso sentados escuchando atentamente. Y bueno, aquí hay cosas como ese rallador de queso, como otra plancha, pero esa plancha es de gasolina. Pero tenemos también otra olla que tiene una tapadera, y aquí pueden observar ustedes diferentes avíos, incluso las hoz que tenemos ahí, esas otras de limpieza o ejercicios del trabajo del campo.
las lámparas que tenemos allá, esta para los granos, que debería estar allá en otro lugar. Y también empezamos a ver estas otras cosas que no les había dicho yo, que como no había luz, había que alumbrarse con este tipo de lámparas, ¿no? De petróleo o gasolina. Y estas que rompieron la bombilla, pero que regularmente era en las tardecitas prender la lámpara de petróleo. En el caso del rancho con mi bisabuela, cuando en ese tiempo de primavera iban y capaban colmenas, ella separaba y nos hacía que separáramos la cera. Nos ponía que hiciéramos burritos, agarrábamos la penca de la miel, la escurríamos y esa cera la separaba de tal manera que ella hacía los velones. Entonces, cuando no había petróleo para la lámpara, nos alumbrábamos con las velas de cera o velones que les llamaban. Y entonces aquí, hablando ya de la modernidad, yo les quiero mostrar esta pieza tan valiosísima que fue obsequiada por la prieta de Rancho El Compadre, señorita Espinosa. Y esta es una batidora de mano de 2 velocidades. Por esta no se utilizaba la electricidad, sino la mano, la fuerza de la mano. Entonces esta era una velocidad, ¿verdad? Y aquí era la otra velocidad. Vino un museógrafo un día y me dijo, esto lo debería ustedes sacar y tirar. Y yo le dije, no, porque en ninguna parte va a encontrar usted una batidora de mano. Encontraremos ahora muchas eléctricas, pero una de mano no vamos a encontrar en ningún lado, en la periferia, ni Mexicali, no lo van a encontrar. Entonces, gracias a la señorita Espinosa de Rancho El Compadre, tenemos esta pieza valiosísima que nos habla de ese momento histórico, cuando la modernidad empieza a tratar de resolver las necesidades en la cocina, ¿no? En vez de que estés con el globo o la batidora que les acaba de enseñar o con el tenedor batiendo, bueno, pues aquí tienes una que te resuelve con 2 velocidades. Ahora tienen hasta 10, 12, 20 velocidades, ya ni sé. Pero esta es una pieza importantísima que me encantaría que vinieran y visitaran el museo para que la disfruten, porque esto es disfrutar. Bueno, tenemos aquí una balanza. Mi bisabuelo tenía un mercadito por allá en Tijuana. Tenemos un BB King, tenemos otras piezas de trabajo, ¿verdad? Como estas que nunca debían de faltar en un rancho. Tenemos esta silla mecedora que perteneció a la abuela de don Hernán, que se la trajo de Sonora, y que siempre le preguntaba yo a los niños que cuál era la diferencia entre las sillas de antes y las de ahora. Pues es el metal, es el plástico, y esto es madera con otros elementos que nos hablan de cómo el hombre ha podido ir resolviendo las necesidades en diferentes momentos históricos. Bueno, en ese sentido, las mujeres en las tardes se ponían o a surcir, o a bordar, o a coser. En los ranchos todo el mundo teníamos que aprender todas las puntadas habidas y por haber a mano, porque no había una máquina de coser. Entonces, aquí estaban reciclando. Esta era una señora que era costurera, y entonces recolectaban todas las piezas. Y se fijan, aquí no tiene una figura única, sino que las iban estructurando de acuerdo a cómo se pudiera pegar, ¿verdad? En este caso, bueno, esta puntada se llama costilla de ratón, les digo porque a mí me tocó aprenderla en ese muestrario que hacía con mi bisabuela, y aparenta que son las costillitas, ¿verdad? En pequeña, porque del otro lado tenían que quedar así. Por un lado era la costilla de ratón visible y por atrás solamente los puntitos, y lo teníamos que hacer con mucho cuidado. Entonces, en ese sentido era pegar las piezas. Y aquí, bueno, esta persona ya tuvo dinero para comprar una pieza completa y ponerle la otra cara a la colcha, porque aquí eran los pedacitos sobrantes y acá era el lujo, podías tenerla de 2 vistas en la cama. Y bueno, también esta era otra de las actividades que se realizaban, y que en estas podías hacer ya sea una cubrecolcha, que era esta, cubrecama, o los manteles, o los mantelitos individuales para la cocina, o las otras que se utilizaban para si tenías un sillón. Si no lo tenías, pues obviamente no. Cuando viene la modernidad, bueno, pues ya hay una máquina de coser, ¿verdad? Y aprende uno a utilizarla, y era de pedales acá. Claro que ahora ya son eléctricas y le pisas y rapidísimo. Y bueno, esta es una pieza que se hizo. Este es un pedazo de manta del costal de la harina del rosal, donde por un lado quedaba perfectamente blanco y el otro lado era la rosa.
este era el lugar, el espacio donde estaba todo blanco, y se hacían las figuras, y aquí había una variedad de puntadas que se hacían, pero en las tardes era, si tienes tu bordado, tu tejido, te sientas ya sea en la poltrona o en la silla y te pones a hacer abobes, decía mi bisabuela, para descansar. En este sentido, esta fue una que hizo una tía mía y que con mucho gusto está aquí para que la gente se dé cuenta de que no solamente hilo, sino también estambre para adornar las orillas. Esto te servía para, como dije anteriormente, cubrir tus tortillas, y había otros que eran los secaplatos. Esos casi nada más tenían en un rincón un detalle y el bordado de las orillas. Pero también podías hacer las almohadas, las fundas de tu cama, que también tenían un bordado y demás. Entonces ustedes están viendo en este espacio cómo la historia nos lleva a suplir necesidades tanto de coser a mano como cuando viene esta máquina de coser, ¿no? Entonces las mujeres tenían que reciclar. En ese sentido lo estamos viendo ahí. O surcir los calcetines, que agarraban un foco donde estaba el agujero, lo ponían y había que... Yo decía, pues había que tirarlo. No, había que reusar. Entonces todos se aprovechaban un rato. Listo. Ok, pues otra vez continuamos con este pequeño bloque y esperando que sea de su agrado la cápsula que acaban de ver. Bueno, ahora en este momento pues vamos a continuar con Regina. A ver, ¿cuál fue la pregunta que te tocó? La guerra entre México y Estados Unidos. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello? En México se prohibía tener esclavos y vender territorios. Vender territorios. Y los habitantes de Texas que vivían aquí en México quisieron tomar Texas para Estados Unidos y anexar ese territorio, lo que ocasionó una guerra. México perdió más de la mitad de su territorio. En 1848, el Tratado de Guadalupe Hidalgo puso fin a esta guerra. ¿Qué pasó con la Alta California y la Baja California? ¿Qué pasó? A ver. Ahí se hizo la Revolución Mexicana y mientras los estadounidenses trataron de poner la península a Estados Unidos, pero le quedó colegir a Regina que cuando les quitaron territorio, pues una parte se las vendieron. Las vendieron. ¿Algo que me quieras comentar, Isis, de eso? Que William Walker, el presidente de Estados Unidos, era presidente de Estados Unidos, obligó a un presidente de México a que le vendiera el territorio de California, Nuevo México y Texas, o si no lo iban a matar. Y por eso... Así de feo estuvo la situación. Bueno, ok, ya para finalizar, ¿qué tal si hablamos un poquito de los bloques que más les agradan? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? Sí, ok. Comenzando por Carol. A ver, Carol, ¿qué nos puedes...? Mi bloque favorito es el bloque 1 porque habla de los municipios como en Mexicali es la capital, que es la mezcla de México y Cali, California. Ahí se practica mucho el turismo, la industria y también la agricultura. Y ahí, en Ensenada, ahí es Sebastián Vizcaíno la llamó Ensenada de Todos los Santos, pero como un lugar que se llamaba de Todos los Santos, le quitaron ese nombre y quedó como Ensenada. Ahí se plantaba vid, fresa, tomate, cebolla y olivo.
Ahí se practica mucho el turismo, la agricultura y la pesca. Ahí se practica el ecoturismo, que no tiene señal, y pues mucho la naturaleza. ¿Y ya visitaste Ensenada? Sí, cuando me iba a Baja California Sur a ver las ballenas, visité playas de Los Centurios y Ensenada. ¿Y qué tal el espectáculo de las ballenas? ¿Te gustó muchísimo? Sí, hasta toqué una ballena y también la bebé y la mamá vigilándonos así. Vigilándola de cerquita. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que me pueda hablar de su bloque que más les gusta? A ver, Isis. Los bloques que más me gustan son el 3 y el 4. El 3 porque me gusta la llegada de los españoles a la entidad, y el 4 la independencia de México y la Revolución Mexicana. ¿Qué me puedes decir del bloque 3, además? ¿Qué me puedes decir de cuando llegan a tu entidad? Antes de que los españoles llegaran a la entidad, los europeos buscaban la manera más fácil de llegar a la India para comprar canela, pimienta y seda. Cristóbal Colón organizó una expedición por el Océano Atlántico rodeando África y así llegando a la India, pero cuando hizo la expedición se fue derecho y llegó a un nuevo continente creyendo que estaba en la India. Estaba en Cuba y llamó a sus habitantes indios. Cuando la noticia llegó a España, Hernán Cortés llegó a la ciudad de Tenochtitlan, que hoy se conoce como la Ciudad de México, y fue cuando inició la conquista de los españoles, que duró 300 años. Durante esa época nos gobernó un virrey, por eso se le llamó época virreinal o colonial. Ok, muchísimas gracias, Isis. A ver, ¿qué más nos puedes comentar de tu bloque favorito? El 3 y el 4 es lo que dices. A ver, ¿qué nos puedes comentar del 4 entonces? Lo que más me gusta del bloque 4 es la guerra de reforma de conservadores contra liberales, que los conservadores pretendían que los gobernantes fueran, que el presidente de la República fuera escogido por sus gobernantes, y los liberales que cada uno de los habitantes escogieran a su gobernante. Esta guerra se prolongó más de 5 años. Los conservadores encontraron ayuda en Francia, trajeron a Maximiliano de Habsburgo y lo nombraron su gobernante y lo coronaron emperador. Benito Juárez Porfirio Díaz, ¿Qué quería Benito Juárez? ¿Te acuerdas? Era presidente. Fue presidente. Hasta 1872, año en que murió. El general liberal Porfirio Díaz aspiraba a obtener la presidencia y lo obtuvo. ¿Y cuántos años duró en el poder Porfirio Díaz? Más de 33 años. Este periodo se les conoce como porfiriato. Ok, muchísimas gracias. Toda esta información que ustedes traen, lo que más me agrada aún más es que les fascine la historia como a mí me agrada, que tan chiquitos sea de su agrado. ¿No han escuchado ustedes a lo mejor niños de su edad o niños más grandes que dicen, ¿la historia para qué? ¿Por qué aprender historia? O la historia no me gusta. ¿En su salón han escuchado eso? Sí. ¿Que no les gusta? Sí, yo. ¿Qué te dicen? A veces cuando como yo sabía que dijeron que del concurso, y yo sabía que yo no iba a entrar porque yo nunca ponía atención. ¿Algo más que quieran decir? ¿No? Bueno, queremos agradecerles a ustedes, a Isis, a Carol y a Regina por haber participado aquí con nosotros. ¿Qué otra cosa podemos agregar?
lo siento. Ok, ¿cómo se puede? Ay, disculpen. Puedes enseñar libros si gustas. Ok, bueno. Continuando un poquito también, agradeciendo pues a ustedes por haber venido, por haber participado aquí con nosotros, para que nos explicaran un poco sobre la historia de Baja California y qué más con sus propias palabras, hablándonos en la manera que ustedes la entienden. Y qué otra cosa, pues más que nada al libro que están tomando de Baja California, la entidad de donde vivo, y que mucha de esta información pues es gran parte de lo que hoy conocemos, ¿no? ¿Qué otra cosa queremos dar gracias? Queremos dar gracias aquí en las instalaciones del CEARTE de Tecate, a Pilar Silva por darnos la oportunidad de estar aquí y a los papás de estas niñas por haberlas traído sobre todo. También agradeciéndoles al día de las Madres, que pasen un excelente día y estamos de vuelta en otro programa el fin de semana para que nos visiten y nos vean. Muchísimas gracias. Les agradecemos a los padres de familia, a ustedes que han venido, y desde luego felicitar o que extiendan la felicitación a sus maestras y a sus escuelas, por favor. Y les entregaremos un pequeño reconocimiento que dice: Taller de Historia de Tecate, AC, California Medios, otorga el presente reconocimiento a Regina Valdés Molina por su participación como panelista en el tema Conociendo Baja California, en el programa Tecate Relatos y Memorias a 2316. Gracias. Igual con el mismo texto para Alexa García Mayorga, ¿sí? ¿Quién es? Y desde luego también Contreras Aragón.